Capítulo 6. Vacaciones de invierno, parte 2. Harry decidió que prepararse para la cama temprano era una buena manera de estar listo para cuando Daphne lo contactó. Sacó las cortinas y reflexionó sobre su día. Había decidido rehacer su ensayo de pociones ya que se había dado cuenta de que había hecho lo mínimo necesario debido a quien era el profesor. Sin embargo, después de los puntos de Daphne en esforzarse más y en parte debido a su propio enfoque en las pociones, decidió hacer más que el mínimo. La captura estaba haciendo que requería libros distintos de sus libros de texto. Convencer a Perky de que lo llevara a la biblioteca fue la parte fácil, estaba más que dispuesto a hacerlo. El problema había sido que Ron insistió en ir a pesar de que se había resistido a la idea en primer lugar. Terminó siendo una distracción con su inquietud y sus búsquedas intermitentes de algo para leer. Harry no lo había mirado con enojo como lo había hecho su hermano, pero no había sido fácil para Harry resistirse a unirse a él. Supuso que Ron estaba tratando de ser un buen amigo, pero la ejecución de eso definitivamente era deficiente. Harry se alegró cuando el pergamino brilló y la letra de Daphne comenzó a aparecer. Tenía un libro debajo y una pluma a mano para poder responder más rápido. Ese día está ahí. SF. Estoy lista y esperando. ¿Tienes novedades? ¿Estamos un poco ansiosos? ¿Tos tienes novedades? Luego dibujó una carita sonriente, lo que hizo reír a Harry. No mucho. Decidí rehacer mi ensayo sobre pociones y pasé un tiempo en la biblioteca. Creo que esta vez lo hice mucho mejor. Y qué bueno, Harry. ¿Qué hiciste diferente? La última vez hice lo mínimo requerido porque, ya sabes, Snape lo sé. No es justo contigo ni con ningún Gryffindor, de hecho. Tampoco es bueno para nosotros. ¿En serio? Él es el jefe de tu casa y se supone que debe ayudarte. También se supone que debe enseñar pociones. Todo lo que hace por nosotros es mantener una biblioteca de libros de referencia sobre pociones. Odia responder preguntas. Este año, uno de los de primer año se puso nostálgico y no le importó. Tuvimos que cuidarlo nosotros mismos. Es un idiota. No sé cómo mantiene su trabajo. Se rumorea que tiene fotos vergonzosas de Dumbledore. ¿En serio? No, es broma. ¿Y qué le agregaste a tu ensayo? Agregué más referencias y lo puse en el contexto de la elaboración de pociones en general. Podría haberse hecho antes si Ron no hubiera aparecido. ¿Qué hizo? Nada a propósito. Simplemente estaba inquieto y no sabía qué hacer. ¿Y por qué vino entonces? Supongo que para estar conmigo. Ojalá no se hubiera molestado. ¿Y está él impidiéndote hacer las cosas mejor? Esa pregunta hizo que Harry se detuviera. Quería decir que no, pero Ron normalmente se resistía a trabajar más, así que en cierto modo lo hizo tal vez. Entonces no es un buen amigo. No dejes que te detenga. No parece detener a Granger, hija. Ella no lo dejaría. Entonces sé como ella. ¿Un empollón mandón? ¿Y qué? Pensé que te gustaba. A Harry le costó mucho contener la risa. Lo hago. Yo también estaba bromeando. Te pillé. Imbécil, Hit. Será mejor que me ponga al día antes de que esto se vaya demasiado lejos. ¿Tienes algo más que decir antes de empezar? No es tu turno. Bien. La abuela Greengrass vino hoy, pero no he tenido mucho tiempo para hablar con ella. Estaba ocupada con mi madre y luego Astoria se puso a hablar con ella. Me aseguraré de tener la oportunidad de hablar con ella mañana. Espero aprender más sobre mi abuelo y algo de la historia de Greengrass. ¿Quién es Astoria? ¿Y no te dije que tenía una hermana pequeña? No, no lo hiciste. Lo siento, tengo una hermana pequeña. Ya entendí esa parte. Ella es 2 años menor que yo, se unirá a nosotros en Hogwarts el próximo otoño. ¿Tienes otros hermanos o hermanas? No, solo una. Como las dos somos chicas, eso hace que la situación sea incómoda para la casa Greengrass. ¿Y cómo es eso? A la mujer se la trata como a un señor temporal. Se esperaría que yo transmitiera el apellido Greengrass a un hijo que, cuando fuera adulto, se convertiría en Lord Greengrass. Esa es una de las cosas que tendría que estar en mi contrato matrimonial. Sería aún peor si me casara con un heredero. ¿En tu familia todavía se utilizan contratos? Tenemos que hacerlo. Hay muchos asuntos familiares en juego, especialmente para mí como heredera. Harry no estaba seguro de qué hacer con eso, sin embargo, aún así, esta era una oportunidad de aprendizaje para él. ¿Por qué es más complicado si te casas con un heredero? Un heredero también quiere transmitir su nombre y título, tendría que hacer arreglos para que el segundo hijo se convirtiera en un Greengrass. ¿Entonces un contrato especifica el número de hijos? No, no podemos hacer eso.
Solo se trata de disposiciones sobre un segundo hijo, o un primer hijo, si lo hay. ¿Y por qué una heredera es solo un señor temporal? Porque nuestras costumbres son machistas. Me preguntaba si aprobabas eso. Lo tomaré como un no. Brillante deducción, Harry. Iba a hacer una imitación de Lockhart, pero no quiero sentirme mal justo antes de acostarme. Eso es sabio. Dibujó una cara sonriente que obligó a Harry a reprimir la risa. ¿Qué pasa si no tienes un hijo? Entonces le tocaría a Astoria. Si eso también falla, tenemos un primo que será el siguiente en la sucesión. Realmente no quiero que eso suceda, porque es un idiota y arruinaría la familia. Mi padre se ha asegurado de que conozcamos nuestras responsabilidades con la familia. Harry no estaba seguro de qué decir. Eran cuestiones que nunca había considerado. Tengo otras noticias, pero ni mi padre ni yo sabemos qué hacer. ¿Qué? Sirius Black nunca tuvo un juicio, ya lo sospechaba. ¿Cómo es posible? Su encarcelamiento fue una orden ejecutiva de la ministra de Magia Bagnall. Ella tenía poderes de emergencia durante la Primera Guerra. Sin embargo, hasta donde sabe su padre, se supone que es temporal. Todavía tiene que investigar eso. Me pregunto si es posible que sea inocente. Hubo una pausa antes de que ella respondiera y lo dudo, pero supongo que sin un juicio no lo sabremos con certeza. ¿Cómo podría conseguir un juicio? No estoy seguro, tendré que preguntarle a mi padre. Probablemente el brujo jefe de Wizengamot podría ensargar uno, ¿no es ese Dumbledore? Sí. Me pregunto por qué no lo ha hecho. Esa es una buena pregunta. Dumbledore de nuevo. Harry estaba empezando a preguntarse cuántas cosas lo llevarían de vuelta a ese hombre. Dado lo mucho que todos lo admiraban, no estaba inclinado a pensar mal de él, pero estaba empezando a preguntárselo. Estaban reuniéndose para bajar a desayunar y Harry vio a Ginny parada sola, así que decidió que esa podría ser su oportunidad de ver cómo estaba. La observó con atención mientras se acercaba y dijo: «Buenos días, Ginny». Su reacción no fue alentadora. Abrió mucho los ojos y se alejó medio paso de él mientras murmuraba: «Buenos días, Harry». También evitó mirarlo cuidadosamente, así que esto no estaba yendo nada bien. ¿Estás disfrutando de las vacaciones de invierno? De nuevo, ella dio medio paso atrás mientras murmuraba: «Está bien, gracias». También notó un leve rubor, así que tal vez era solo tímida o tal vez estaba enamorada como pensaba Ron. Tal vez podríamos jugar a los gobstones o al snap explosivo. Su reacción cambió ante eso, se puso rígida, dio un paso más hacia atrás y dijo con frialdad: «No creo que sea una buena idea». Estaba un poco herido, esto no era lo que esperaba en absoluto. ¿Por qué no? Su voz sonó más dura cuando dijo: «Simplemente no lo espero». Y los interrumpió: «Muy bien, chicos. Vamos a bajar a desayunar». Harry se tragó su irritación por la interrupción y observó a Ginny acercarse a Perky mientras Ron se acercaba a él. Ron preguntó: «¿De qué se trataba eso?» Estaba tratando de ver si estaba bien. Es una niña, se ponen de mal humor. Acostúmbrate, amigo. A Harry no le parecía que fuera tan sencillo. Sin embargo, si Ginny no quería estar cerca de él, ciertamente no iba a obligarla a estar con él. Tal vez le preguntaría a Hermione qué hacer cuando regresara. Si necesitaba un consejo más inmediato, le preguntaría a Daphne. La vida de Ginny Weasley se había convertido en una pesadilla en un solo día. El día en que McGonagall había anunciado las restricciones y el hecho de que probablemente había un basilisco en el castillo lo cambió todo. Tom realmente la había asustado con su furiosa reacción. Había habido señales preocupantes antes, pero nada como esto. Ahora era obvio y no podía poner más excusas. Tom era peligroso y tenía que deshacerse de él de alguna manera. Para su frustración, las restricciones recién implementadas parecían diseñadas para hacer que eso fuera imposible. Los únicos lugares a los que podía ir eran los lugares a los que también iban otros estudiantes. Si intentaba esconder a Tom en cualquier lugar al que pudiera llegar, alguien más podría encontrarlo. No podía hacerle eso a otra persona, sería cruel más allá de las palabras. Incluso había considerado tirarlo por la ventana, pero no era una buena solución. Incluso si se perdía en la nieve por ahora, alguien podría encontrarlo en el terreno en primavera. Ella ya sabía que no podía quemarlo en el fuego. No había servido de nada y su pesadilla esa noche había sido horrible. Sobreviviría al invierno y entonces ¿y quién más podría pagar por su estupidez? Hizo lo único que se le ocurrió. Lo envolvió en un jersey y lo enterró en el fondo de su baúl, e intentó no pensar más en él. Como si pudiera hacerlo. Entonces el destino decidió retorcer el cuchillo que ya tenía en el corazón cuando Harry llegó a ella esa mañana.
En otras circunstancias, ella habría recibido con agrado su acercamiento. Bueno, lo haría si pudiera evitar convertirse en un charco de fanática adoradora de héroes. Trató de ser valiente, pero la curiosidad de Tom por Harry también la preocupaba. No podía dejar que Harry se acercara demasiado hasta que encontrara una manera de deshacerse de Tom para siempre. La sugerencia de Harry de pasar tiempo juntos la obligó a alejarlo. No podía correr el riesgo, no podía dejar que Harry saliera lastimado porque ella era una idiota. Ya tenía suficiente en su conciencia. Debió haber tenido algo que ver con Colin y Justin, sus pesadillas se lo decían. Era mucho mejor para él odiarla o ignorarla que ponerse al alcance de Tom. Daphne se despertó de repente en su cama. Era de mañana, así que probablemente era hora de levantarse, pero aún tenía la sensación de que algo no iba bien. Cuando empezó a levantarse de la cama, sintió algo extraño debajo de ella y apartó las sábanas para mirar los pantalones de su pijama. Dioses. Ya había sangre en su pijama. Revisó rápidamente las sábanas, pero parecían intactas. Sin embargo, no podía decir lo mismo de su ropa, ella y su madre habían hablado de esto. Había tenido flujos ocasionales en la escuela, así que sabía que este día llegaría. Debía estar teniendo su primer periodo. Maravilloso. Sin embargo, no debería ponerse dramática al respecto. Había visto las señales en las niñas de los afos superiores, sin duda no estaría sufriendo sola. Sin embargo, le parecía un poco pronto. Todavía le faltaban unas 2 semanas para cumplir los 13 años. Tomó algo de ropa y se dirigió al baño. Sus pantalones de pijama estaban hechos un desastre, pero a Mitzi no le importaría. A su elfo doméstico le gustaban los desafos. Sin embargo, no podía soportar que alguien más se enterara de esto. Hablar con su madre sobre este desarrollo sería bastante malo. Entonces recordó que la abuela Greengrass estaba de visita. Ella era otra persona a la que tendría que intentar engañar. Y ay. Ella también tenía calambres. Fantástico, literalmente fantástico. ¿Por qué ella? Se metió un poco de papel dentro de las bragas por si acaso. Tenía que ocultarlo hasta que tuviera los suministros adecuados para manejarlo. Solo tenía que aguantar el desayuno antes de hablar con su madre. Por supuesto, se hizo evidente que su madre sabía que algo andaba mal. Miró a Daphne con curiosidad, pero, afortunadamente, permaneció en silencio. El lado positivo era que su padre estaba ausente y Astoria estaba distraída por su abuela. El desayuno no estuvo nada mal. Su madre no tardó en prestarle lo que necesitaba y le prometió que le proporcionaría todo lo que necesitara. Sin duda, eso la hizo sentir más cómoda, especialmente la poción para aliviar sus síntomas. El momento más difícil llegó cuando su madre comentó que algunas personas creen que el primer período de una niña llegaba poco después de conocer al amor de su vida. Daphne logró controlar su reacción y su madre siguió hablando de otra cosa. No estaba segura de si su madre había intentado dar a entender algo con eso o no. Daphne no podía creer su buena suerte. Vio a su salón y cuando miró hacia adentro, allí estaba su abuela, completamente sola. Lo que quería saber no era ningún gran secreto, así que incluso si su madre se reunía con ellas, todo lo que necesitaba hacer era lograr continuar la conversación que estaba a punto de iniciar. Nana. Estaba deseando tener la oportunidad de hablar contigo. Yo también tenía muchas ganas de hablar contigo, Daphne. Ven a sentarte. Su abuela le dio una palmadita en el sofá para que se sentara a su lado y Daphne mantuvo su misma sonrisa mientras se acercaba. Se preguntaba de qué quería hablar su abuela. Tal vez Daphne no pudiera cambiar de tema de conversación tan fácilmente como esperaba. Tu madre me dice que ahora eres una mujer joven. Y Merlif. ¿Su madre no tiene ningún filtro? Esto fue muy vergonzoso. Sí, supongo, es un hito en la vida de toda mujer. Puede que la menstruación no sea agradable, pero te marca como mujer como si el único propósito de una mujer fuera tener un heredero. Daphne disimuló su descontento. Supongo estaba realmente ansiosa por hablar sobre la historia de mi familia. ¿Sí? Me alegra que estés interesado. Estaré encantado de hablar contigo sobre eso. Tan pronto como terminemos de hablar sobre tu joven. Dioses, no. ¿Y qué le dijo su madre a su abuela? Me temo que no sé de qué estás hablando, estoy hablando de tu nuevo amigo, Harry Potter. Daphne estaba bastante segura de que se había sonrojado y, por la diversión en los ojos de su abuela, se había dado cuenta. Sintió un momento de pánico antes de darse cuenta de que su madre no podía haber revelado demasiados detalles debido a la promesa. Daphne había dejado claro en su reunión familiar.
Para esta conversación, podía trabajar con la palabra amigo ya que, después de todo, era la simple verdad. Sí, ha sido una experiencia sorprendente. Ei no sabe nada sobre su herencia y yo lo he estado ayudando con eso. Sí, tu madre está muy contenta de que seas amiga del hijo de una de sus amigas. Está muy orgullosa de ti, ¿sabes? Yo también estoy orgullosa de ti. Ei pertenece a una familia poderosa y la relación no te vendrá mal en el futuro, ¿y no? Daphne no estaba segura de cómo reaccionar, ya que eso podía interpretarse de dos maneras, según el tipo de afiliación a la que se refiriera. Supongo que puede haber una ventaja para la familia, pero eso es solo una parte. Tenemos una verdadera amistad. Por supuesto, una verdadera amistad es importante en sí misma, como lo son otras relaciones. Ese fue el momento en el que Daphne se dio cuenta de que tendría que soportar una conversación muy incómoda antes de poder llegar al tema de su interés. A veces, estar en una familia de Slytherin no era tan fácil como a ella le gustaría. Daphne estaba ordenando sus pensamientos antes de escribirle a Harry. No tenía intención de mencionar la conversación sumamente embarazosa que había iniciado su abuela. Entendía el interés de su abuela en su vida, pero todo se había vuelto muy incómodo. También era agradable que aprobara su amistad, pero podría haber prescindido de las preguntas sobre algo más que eso, aunque su abuela dio señales de aprobación de que tal cosa ocurriera. Vale, puede que las relaciones entre sus padres hubieran comenzado con amistades. Sin embargo, eso no significaba que su primer amigo tuviera que convertirse en algo más que un amigo, ¿no? La extrafa conversación con su padre tampoco había ayudado. Su abuela había hablado con su padre cuando regresó y luego él había llamado a Daphne a su estudio más tarde. Había comenzado con la noticia de dos nuevas investigaciones que estaba iniciando. Después de eso, sin embargo, le recordó un poco su conversación inicial con su abuela. En una palabra, fue incómoda. Su padre había hablado de cosas en general, pero ella empezó a preguntarse si estaba contemplando una alianza familiar con los Potter. Luego se preguntó si estaba hablando de un matrimonio. Todo había sido lo suficientemente vago como para que ella pudiera resistirse a parecer un tomate, pero la aprobación implícita de tal desarrollo la hizo sentir un poco cálida. No iba a hablar de eso con Harry. No podría volver a verlo a la cara. Decidió que pensar en círculos de esa manera no le estaba sirviendo para nada más que perder el tiempo. Necesitaba escribirle a su amiga y estaba más que lista para empezar. ¿Le estás listo? Por supuesto. ¿Quién va primero? Esta vez yo iré primero. Eso era todo, lo mejor era empezar con lo que había aprendido de su abuela. Finalmente pude hablar con mi abuela sobre la historia familiar. Aprendí mucho, pero por ahora me limitaré a yo que te pueda interesar. Parece que a mi abuelo le habían propuesto varias veces apoyar a Voldemort de forma indirecta. Se las arregló para rechazarlos a todos sin decir la palabra no, aunque eso era lo que quería decir. Probablemente pensaron que podría ser un partidario, ya que la facción que encabezaba mi padre no existía en ese entonces y mi abuelo tenía algunos intereses en común con la facción conservadora, aunque no era parte formal de ella. Mi abuelo no quería convertirse en mortífago. Dumbledore también se acercó a él, pero decidió no involucrarse con él tampoco. De todos modos, mi abuelo murió de viruela de dragón justo después de que yo cumpliera 3 años y no lo recuerdo. Fue entonces cuando mi padre asumió el señor Fo, más de un año después de la caza de Voldemort. Fue una época relativamente pacífica para que él asumiera el poder. Finalmente, mi padre eligió su propio camino y formó la facción que lidera hasta el fa de hoy. Divide su tiempo entre el negocio familiar y sus responsabilidades políticas. También tuve una breve charla con mi padre. Mi padre no confía del todo en Dumbledore, pero quiere que su bando gane. El regreso de Voldemort acabaría significando ahorrar ruina para la familia. Lo que intento decir, Harry, es que, aunque mi padre no quiera declararse formalmente de un bando o del otro, quiere que tu bando gane. Indicó que está dispuesto a hacer otras cosas además de esta investigación sobre Sirius Black si son necesarias. Tienes el apoyo de la familia Greengrass, no solo el mío. Bueno, quizá quieras tener cuidado con Astoria durante un tiempo, ella te culpa del reciente estrés en la familia. Por cierto, eso está mejor ahora. Madre y padre vuelven a comportarse con normalidad entre ellos. Parece que se ha superado, ¿y crees que podría ayudar a revelar alguna información sobre Astoria? Daphne sonrió, pensando en lo abierto y generoso que era Harry. Luego reflexionó sobre su sugerencia, tenía posibilidades. Quizás más adelante podamos considerarlo, pero hasta el próximo otoño no importará demasiado. No hay razón para apresurarse.
Tal vez ayude a revelar que somos amigos, pero no me siento inclinado a decirle nada más que eso. Aunque primero tendría que hacerle jurar que guardaría el secreto. De todos modos, tengo dos cosas más que contarte que son más interesantes. Padre va a investigar si tu colocación con esos mugles fue autorizada o no. Parece que el testamento de tus padres fue sellado y él no tiene idea de si sus deseos se cumplieron o no. No hubo una decisión de Luizengamot sobre el asunto, por lo que lo encuentra bastante sospechoso. La segunda cosa es que finalmente ha avanzado en su investigación sobre la apertura anterior de la Cámara de los Secretos. Cree que ha encontrado a alguien que estaba en Hogwarts en ese entonces y quiere ver qué sabe. Sin embargo, aún no ha tenido la oportunidad de concertar una reunión con ese hombre. Se detuvo un momento, pero no apareció ningún escrito de Harry. Decidió darle una pista, eso es todo lo que tenía. ¿Tienes novedades? Ahora estaba preocupada, Harry no respondía y acosar. Sí, perdón, estaba pensando otra vez. Ella reprimió una risita, pero luego se puso seria al darse cuenta de que eso era algo bueno. Él estaba considerando más las cosas y eso puso un tipo diferente de sonrisa en su rostro. Tienes razón, son dos temas interesantes. ¿Sabe quién selló el testamento? Todavía no, te daré noticias cuando las sepa. Hubo otra pausa antes de comenzar de nuevo. Fue un día muy tranquilo por mi parte. Sin embargo, tengo una anécdota divertida. Los gemelos volvieron a hacer su papel de heredero de Slytherin y Ron y yo nos reímos. Sin embargo, tuvieron que parar porque Ginny se enojó mucho por ello. Eso le dio a Daphne una sensación incómoda con la que no se sentía cómoda. ¿Zella está enamorada de ti? No estoy segura. Este verano actuó como si lo fuera, pero desde que llegamos a Hogwarts ya no estoy segura. ¿Y cuándo la viste este verano? Después de que Ron y los gemelos me rescataron de los Dursley. Ella entrecerró los ojos al ver el pergamino. Si él pensaba que ella se conformaría con ese pequeño fragmento de información, estaba equivocado. ¿Por qué tuviste que ser rescatado? Hubo otra larga pausa, que hizo que el ceño fruncido de Daphne se profundizara. Me culparon por lo que pasó en su gran cena de negocios. No andes con rodeos, Potter. ¿Qué te hicieron? Después de una pausa, comenzó a escribir de nuevo. Me encerraron en mi habitación y encerraron a Hedwig en su jaula. Durante días no comí casi nada. Daphne sintió que su ira aumentaba. Sentía calor y tenía muchas ganas de hechizarlos. Respiró profundamente mientras intentaba controlar su ira. Iba a compartir esto con su madre. Y esos asquerosos mugles nunca volverían a ver a Harry y mucho menos tocarían un solo cabello de su cabeza. ¿Podríamos hablar de algunos hechizos que puedas enseñarme? Suspiró y se dio cuenta de que alargar el asunto no iba a ayudar en nada. También quería ayudarlo con los hechizos, así que respondió. ¿Conoces el Expelliarmus? Si Harry no hubiera estado preocupado por atraer la atención de Ron hacia él, se habría golpeado la cabeza contra un poste de la cama. Y era un idiota. Él fue quien mencionó a los Dursley esa vez. Sin embargo, su sensación de estupidez se vio contrarrestada por el resto de su conversación. Ahora tenía a toda una familia que lo ayudaba y Daphne le había dado algunos buenos consejos sobre algunos hechizos para practicar. Suspiró mientras guardaba sus cosas. A pesar del extraño momento incómodo, estaba realmente agradecido por conocer a Daphne. ¿Quién habría pensado que una Slytherin podría haber tenido un impacto tan positivo en su vida? Nunca hubiera soñado con algo así. Harry fue sacado de sus sueños por uno de los peores y más fuertes sonidos que había escuchado en su vida. Su despertar fue tan repentino que parpadeó confundido y trató de averiguar dónde estaba y qué diablos estaba pasando. Ron exclamó y se cayó de la cama en un intento de levantarse, lo que consolidó su conocimiento de dónde estaba. Ahora, la parte de qué está pasando. Abrió la puerta del pasillo y entrecerró los ojos por un momento debido a la luz más brillante. Escuchó múltiples pisadas que se acercaban desde arriba y, dado que el sonido horrible provenía de abajo, entró en el pasillo y comenzó a correr hacia abajo frente a quienquiera que estuviera detrás de él. El sonido empeoraba, por lo que se acubrió los oídos. Salió a la sala común y los gemelos y Ron llegaron justo detrás de él, mientras que Perky llegó un momento después. Harry miró hacia las escaleras que conducían a los dormitorios de las chicas, pero no vio a nadie y sonido provenía de la puerta, pero no vio la causa del sonido. Aunque todos se tapaban los oídos, los gemelos se gritaban alegremente cosas que Harry no podía entender.
Harry decidió intentarlo con un finito para salvar la audición que les quedaba cuando se dio cuenta de que, en su prisa por ver qué estaba pasando, había olvidado su varita. Se relajó cuando vio que Perky tenía su varita, pero se decepcionó cuando los intentos del chico de silenciar lo que fuera fallaron y Perky tuvo que volver a taparse los ojos. Harry entonces vio a una Ginny despeinada emerger de su lado para unirse a ellos en la sala común. El sonido se detuvo de repente y, mientras Harry bajaba lentamente las manos de sus oídos, se hizo tan silencioso que se preguntó si era sordo. Al momento siguiente, una McGonagall muy enojada entró en la habitación y miró a los Gryffindor con enojo. Harry estaba tan intimidado que dio un paso atrás a pesar de que ya estaba en el otro extremo de la sala común de su iracundo jefe de casa. Su voz furiosa resonó en la habitación. ¿Quién intentó salir de la torre? Por un momento, Harry la miró boquiabierto y luego se volvió para mirar a sus compañeros de casa. Ron parecía completamente desconcertado, Perky parecía molesto mientras que los gemelos usaban sus miradas inocentes. Ginny estaba tan blanca como una sábana. Harry se giró a tiempo para ver a McGonagall mirar fijamente a los gemelos y gritar. Fred y George Weasley están en serios problemas. Los gemelos comenzaron a negar con incredulidad, unas veces superpuestas y otras, hasta convertirse en un caos bastante incoherente. Su angustia actual parecía haber afectado a su lenguaje normal entre gemelos. Cuando se calmaron bajo su mirada, Harry ofreció su observación con docilidad. Profesor, ellos Nosotros salieron detrás de nosotros por la escalera. Estaban en su dormitorio igual que la mirada de McGonagall se trasladó a Harry y, si Ron no hubiera estado ya detrás de él, habría dado otro paso atrás. Realmente no le gustaba estar en el lado receptor de una de sus miradas. Su rostro se suavizó lentamente antes de preguntarle. ¿No había nadie en la sala común cuando llegaste? Harry negó con la cabeza. No, profesor. Lanzó una mirada sospechosa a los gemelos, quienes rápidamente levantaron las manos y negaron con la cabeza. McGonagall resopló y luego se dio la vuelta para examinar la puerta. Lanzó un par de hechizos, pero no pareció obtener ningún resultado útil. Se volvió hacia ellos con una mirada confusa. He estado cerrando la puerta durante el toque de queda y abriéndola justo antes de que se abra el gran salón para el desayuno. Lo que han oído es un hechizo que suena como un maullido y que se activa si alguien toca la puerta. Si ninguno de vosotros ha intentado abrirla, algo más debe haberla tocado. Después de pensarlo un momento, continuó. Quizás fue Peeves. Luego recuperó un poco de su antigua mirada y miró a los gemelos. Que esto les sirva de advertencia. No intenten abandonar esta torre durante la noche. No terminará bien para ustedes. ¿Y entendido? Harry dijo que sí, ya que escuchó que todos los demás estaban de acuerdo. Harry definitivamente no quería volver a experimentar algo así nunca más. Una vez fue más que suficiente. A Harry le llevó un tiempo volver a dormirse, así que durmió un poco más y vio que Ron había hecho lo mismo. Se prepararon para el día y encontraron a Perky esperándolos en la sala común. Los gemelos llegaron después y antes de que nadie pudiera inquietarse, y llegó Ginny también. Para Harry, ella parecía un poco más serena que la noche anterior, pero aún pensó que podría haber algo de angustia. Dado que los eventos de la noche anterior habían sido bastante alarmantes, lo descartó como algo normal. Cuando Perky empezó a guiarlos hacia afuera, Harry se preguntó qué habría sucedido si el basilisco hubiera sido el que intentaba entrar. Aunque dos de ellos tenían piedras, él no había bajado la suya y, aunque Perky tenía a Lebarra menos su varita, no había visto rastro alguno de su piedra. Todos ellos podrían haber muerto. Harry concluyó que todos ellos deberían tener piedras. No quedaban tantos estudiantes y Dumbledore no debería tener problemas para producir más. El director no estaba presente en el gran salón cuando llegaron, así que Harry comenzó a desayunar como de costumbre. Harry vio entrar al director, pero decidió esperar hasta que Dumbledore hubiera tenido la oportunidad de acomodarse en su asiento antes de acercarse a él. Después del curioso saludo de Dumbledore, Harry comenzó con lo que había planeado. Profesor, estaba pensando que todos los que quedamos aquí deberíamos tener una piedra y llevarla con nosotros en todo momento. ¿Tiene esto algo que ver con tu brusco despertar de anoche? Harry se sonrojó levemente al responder. Sí. Olvidé mi piedra y Perky fue casi el último en llegar a la sala común. Si el basilisco hubiera entrado, todos estaríamos muertos. Ya veo, Harry, una observación muy esclarecedora pero inquietante. Estoy de acuerdo, tendré piedras listas para todos a la hora del almuerzo. Mientras tanto, estate alerta. Harry le mostró su piedra y Dumbledore sonrió y asintió. Muy bien, Harry.
¿Practica algo más? No, señor. Eso es todo. Lo dejo con su desayuno. Harry notó una mirada hostil de Snape, pero lo ignoró durante el almuerzo. McGonagall les entregó pieque y cepto a Harry Perky. Él notó que las piedras eran bastante coloridas y que la que le dio a Ginny era de un rosa bastante brillante. También notó que su reacción era diferente a la de los demás. Ron parecía curioso sobre las suyas, mientras que los gemelos inmediatamente comenzaron a examinar las suyas con sonrisas y susurrándose comentarios entre sí. Ginny, por otro lado, parecía un poco enferma y ni siquiera intentó tocar las suyas. Le pareció extraño, ya que esperaba que se sintiera tranquila al tener su propia protección. No pensó más en ello hasta que se levantaron, cuando la notó agarrando rápidamente la piedra y luego oyó lo que sonaba como una piedra rebotando en el suelo. No era ruidoso comparado con la conmoción de todos ellos levantándose, pero él era el que estaba más cerca del sonido y lo notó. Harry hizo una pausa y esperó hasta que Ginny estuvo fuera del alcance del oído mientras se apresuraba a alcanzar a Perky. Ron se detuvo a unos pasos de distancia y miró a Harry perplejo. Espera un momento, Ron se me cayó algo. Metió la cabeza entre el banco y la mesa y pudo ver la piedra rosada. Ella la había dejado caer deliberadamente. Él no podía imaginar por qué. Tuvo que moverse, pero logró alcanzarla y se la metió en el bolsillo antes de apresurarse para alcanzarla. Ron lo siguió sin hacer comentarios. Harry y Ron habían empezado a hablar de Quidditch en un sofá de la sala común cuando se sobresaltaron al oír el canto de un gallo. Miraron a los gemelos, que parecían encantados. Perky se levantó de la mesa donde había estado estudiando para acercarse y reprender a sus hermanos. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Son para protegerse, no juguetes para divertirse. ¿Y por qué no ambos? Uno para divertirse y uno para protección. Uno de ellos hizo un gesto hacia el gallo que miraba a su alrededor con curiosidad y el otro levantó su piedra. Perky gimió y luego sacudió la cabeza con fingida desesperación. Ustedes dos tienen que limpiar lo que ensucie. De pronto, los gemelos se miraron con curiosidad. ¿Los animales conjurados hacen eso? ¿Una forma de averiguarlo? ¿Qué podemos darle de comer? Encontraremos algo. Una hoz dice que lo harán. ¿Estás dentro? Harry miró a Ron y este le devolvió la mirada asombrado. De repente, Ron se echó a reír. Mientras se recuperaba, exclamó. Solo los gemelos. Harry estaba listo y esperando cuando el pergamino brilló. ¿Estás listo para empezar, Harry? SF. ¿Quién va primero? Tú. Vale, anoche tuvimos una experiencia extraña. Algo activó un encantamiento de maullidos en la puerta de nuestra torre y McGonagall no podía averiguar qué era. Estaba sellando nuestra puerta y puso el encantamiento para que le avisara si alguien intentaba salir. Calculé que todos podríamos haber muerto si hubiera sido el basilisco el que entró. Dumbledore estuvo de acuerdo y ahora todos tenemos piedras. Bueno, excepto los gemelos, pensaron que solo necesitaban una entre los dos. Déjame adivinar. ¿Bajaste corriendo las escaleras sin tu piedra para ver qué era? Arrestado. Juro que no volveré a hacer eso. Harry, tienes que empezar a pensar un poco más en el futuro. Controla tus reacciones y emociones y céntrate en lo esencial. No te distraigas con irrelevancias y, en absoluto, no te centres en lo que tus enemigos quieren que pienses. Voy a tratar de... Déjame darte un ejemplo. Mi definición favorita de astucia es el arte de ocultar nuestros propios defectos y descubrir las debilidades de los demás. Todo el mundo tiene debilidades, incluso Voldemort. Todo lo que puedes hacer es hacer que tus debilidades sean más fuertes o menos obvias. Aprende sobre tus enemigos, conócelos mejor que tus amigos si puedes. Vaya, hay mucho que asimilar. Pero es importante, lo sé y juro que lo intentaré. Bien, no espero milagros, eres un Gryffindor. Harry hizo una pausa, esperando una cara sonriente, pero no apareció ninguna. ¿Y me estás tomando el pelo? ¿Qué opinas? Harry no estaba seguro, pero realmente esperaba que fuera una broma. Reprimió una risita cuando ella dibujó la carita feliz. Tengo una piedra para ti cuando regreses. Hubo una pausa antes de su respuesta. Gracias, Harry. Eres muy considerado. Estaba muy contento de que nadie pudiera ver su rubor. Por cierto, en caso de que tengas curiosidad, parece que los animales conjurados comen, beben y bueno, también hacen lo otro. Creo que no quiero saber cómo descubriste eso. En realidad eran los gemelos los que tenían curiosidad. Eso es todo lo que me importa saber. Fue el turno de Harry de dibujar la cara sonriente. ¿Y tienes alguna otra noticia? Practiqué los hechizos que me contaste. Logré que Expelliarmus funcionara tan bien que Ron ya no quiere practicar conmigo. Dijo que estaba cansado de perder su varita.
Y bien hecho, Harry. ¿Algo más? En realidad no. Esperaba que tuvieras novedades. No mucho. El padre tiene una cita con el hombre en un par de días. Verificó que el hombre tenía 7 años cuando sucedió y sí sabe de lo que pasó. Bien. ¿Algo más? Descubrió quién selló el testamento. Dumbledore de nuevo. Esto ya no era una coincidencia, sino un patrón. Y Harry. Y regalos. Harry se despertó de golpe al oír la voz emocionada de Ron. Vale, también tenía curiosidad por sus regalos, pero ¿que realmente tenían que empezar tan temprano? Consideró brevemente la posibilidad de volver a dormir, pero luego decidió que era inútil. No sería fácil, aunque hubiera silencio, y el silencio no es algo que se consiga con un entusiasta Ron Weasley. Bostezó y se estiró mientras se sentaba y miraba a Ron con una sonrisa mientras abría los regalos con entusiasmo. Por un momento pensó en bajar a buscar a Perky o a Ginny para compartir la apertura de los regalos, pero rápidamente descartó esa idea. Ron ciertamente no estaba esperando y realmente no quería ver a Perky. Ginny habría sido agradable, excepto que no estaba seguro de que ella quisiera verlo. Su comportamiento reciente le hizo repensar la idea de que ella estaba enamorada de él, ya que no le parecía así. Los gemelos estarían ocupados haciendo algo y probablemente era mejor para él no saber qué. Lo que le tentaba era escribirle a Daphne, pero decidió posponerlo. Además, probablemente había algo de ella en esa pila de regalos que apenas podía ver por encima de la cama. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que era el mejor botín que había conseguido en su vida. Aún no estaba a la altura de las expectativas de Dudley, pero no quería ser como él en absoluto. Nunca primero encontró una gran lata de caramelos de melaza de Hagrid. Las miró y se preguntó qué tan duras serían. Entonces un sobre muy pequeño le llamó la atención. Era un palillo y una nota de su tío sugiriendo que buscara otro lugar donde pasar el verano también. ¿Por qué se molestaban en enviar algo? Entonces se le ocurrió que tal vez les habían dado una forma de enviarle un regalo y se sentían obligados a enviar algo. Habría preferido que no se molestaran, luego descubrió lo que podría ser un pequeño libro y vio que era de Neville. Harry sospechó de qué trataba el libro, pero solo había una forma de averiguarlo, así que lo abrió. Vio un libro pequeño pero elegantemente encuadernado en cuero con letras doradas que decían Guía de etiqueta para caballeros de sangre pura. Casi resopló ante el pomposo título, pero su diversión se desvaneció cuando se dio cuenta de que tenía que aprender sobre esto. Decidió buscar los saludos que habían usado Neville y Daphne, realmente quería sorprenderla haciendo lo mismo que Neville. Mientras hojeaba el libro, rápidamente descubrió que era mucho más complicado de lo que había imaginado. Vio que los saludos entre un hombre y una mujer variaban según la edad, el estatus relativo entre ellos e incluso si se estaban cortejando o no. Esto empezaba a parecer más una prueba que una experiencia de aprendizaje. Lo revisó tratando de encontrar exactamente qué variante habían usado y decidió que era un saludo entre personas subadultas de alto estatus, que eran iguales en rango y no se estaban cortejando. Maldita sea, se preguntó si esto era apropiado para Daphne y para él mismo y decidió que lo era. Ciertamente no estaba cortejando a Daphne y se sonrojó solo de pensarlo. Ella había dejado en claro que Neville y él tenían el mismo rango, por lo que parecía correcto usar esto. Sin embargo, ¿y cómo se suponía que lograría el ángulo correcto del arco? Suspiró y simplemente decidió hacer todo lo posible para imitar lo que había hecho Neville. Se sobresaltó de sus pensamientos cuando escuchó a Ron preguntar con clara falta de entusiasmo: ¿de qué trata ese libro? Harry vio los restos de los regalos de Ron y se divirtió al ver que Ron ya estaba masticando una de las ranas de chocolate que le había dado. Bueno, probablemente de él, alguien más podría haberle dado el mismo regalo. Harry levantó el libro y Ron lo miró con los ojos entrecerrados por un momento antes de que su rostro se contrajera en una expresión de leve disgusto. Maldita sea, Harry. ¿Quién te dio eso? Esas son las tonterías que le gustan a la tía abuela Muriel. Tú no quieres eso. En realidad, sí. Le pregunté a Neville cómo había recibido a supongo que esta es la sorpresa Daphne y me dijo que me tendría una sorpresa Ron gruó de forma ininteligible mientras mordía otra de sus golosinas se levantó y dijo: como quieras, amigo, deberíamos salir después del desayuno. Divertirnos un poco. Quizás más tarde. Aún tengo muchos regalos que revisar. Ron se detuvo en su camino al baño y miró con hiperedulidad la pila de regalos sin abrir de Harry. Le dirigió una mirada desconcertada, pero simplemente sacudió la cabeza en silencio y siguió su camino.
Cuando Harry bajó la vista para buscar el siguiente regalo, vio una nota que había pasado por alto en el envoltorio del regalo de Neville. La recuperó rápidamente y sonrió casi de inmediato cuando la leyó. Hola Harry, o debería decir heredero Potter, jaja, no te preocupes demasiado por todos los detalles del libro. Solo recuerda las normas generales e intenta ser amable con todos y todo irá bien. Bueno, no tienes que ser amable con Malfoy, ja, ja. La abuela ha estado hablando de su fiesta de Año Nuevo, pero a mí no me hace mucha gracia. Diviértete un poco con Ron por mí, colega. Estaré con muchos niños que apenas conozco y que, por lo general, ni siquiera me gustan. Ojalá hubiera podido quedarme contigo y con Ron. Nos vemos pronto. Su sonrisa se desvaneció y empezó a preguntarse si la vida familiar de Neville no se parecería más a la suya de lo que pensaba. Sabía de primera mano que los parientes no necesariamente te quieren o te quieren, y su abuela lucía bastante formidable con ese horrible sombrero de buitre. Reprimió un escalofrío solo por el recuerdo. Tendría que ser especialmente amable con Neville cuando regresara. Sin embargo, no daría un rastro de compasión, sentía que a Neville no le gustaría más que a él. Realmente quería algo que le levantara el ánimo y vio un regalo abultado que debía ser de la señora Weasley. Lo abrió y, efectivamente, tenía un jersey nuevo. También vio un paquete separado de tamaño mediano que resultó ser un pastel de ciruelas. Se le hizo la boca agua solo de pensarlo, pero se obligó a dejarlo a un lado. Quería algo que esperar con ilusión. Luego, revisó una serie de regalos más pequeños que eran todos dulces, incluido uno de Ginny. Sin embargo, cuando recibió algunos de los gemelos, palideció y los puso en una pila aparte. No estaba seguro de querer tocarlos más de lo necesario. Luego encontró un regalo de Hermione que resultó ser un juego de caligrafía. Aparentemente, ella sentía lo mismo que Daphne sobre su caligrafía. Luego vio dos regalos atados con una cinta realmente brillante. Era de un verde brillante que le recordaba a los colores de Slytherin y, por supuesto, eran de Daphne. Su entusiasmo aumentó rápidamente y abrió el regalo más pequeño de la parte superior y encontró dos libros más. Uno era delgado pero más grande en altura y anchura y se sonrojó cuando vio que era un libro de ejercicios para mejorar la caligrafía. Lo miró fijamente por un momento, pero luego decidió que, incluso si era un regalo de broma, debería probarlo. Todavía estaba avergonzado por cómo su escritura se comparaba con la de ella. El otro era más grueso pero más pequeño y hoy tenía un título extraño. El libro 1 de las artes de la mente. Oclumancia. ¿Qué diablos era la oclumancia? Entonces notó una nota que sobresalía de la parte superior del libro, la sacó y la abrió. Se sonrojó cuando leyó el saludo en la nota escrita con la elegante letra de Daphne. Querido Harry, apuesto a que te estás preguntando qué es la oclumancia. Mis padres me enseñaron y también me dieron una copia de este libro. Te resultará útil por 3 razones. Primero, puede ayudarte a controlar tus emociones, incluso podría hacerte menos impulsivo, es broma, ja, ja. Segundo, puede proteger tu mente de aquellos que conocen otra de las artes mentales, y alejeremancia. Ten en cuenta que tanto Dumbledore como Snape son muy hábiles en ese arte y pueden leer tus pensamientos y recuerdos si no los proteges. Si valoras tu privacidad tanto como creo que lo haces, aprenderás oclumancia lo más rápido que puedas. Yo también puedo ayudarte si lo necesitas. Por último, puede ayudarte a organizar tu mente y tus recuerdos. Mi padre afirma que puede darte un recuerdo total de todos tus recuerdos si lo haces bien. No he llegado tan lejos, pero lo estoy intentando. Una vez más, te animo a que te conviertas en el hombre que creo que puedes ser. No dejes que nadie te desanime a dar lo mejor de ti en todo. Tus enemigos se aprovecharán de cualquier debilidad en la que no trabajes. No dejes que a Voldemort le resulte fácil ganar. Tu amigo, Daphne. Harry se sintió como si estuviera aturdido. Ni siquiera registró conscientemente que Ron se estaba vistiendo y saliendo del dormitorio. No eran tanto las revelaciones sobre la legeremancia, aunque eso lo preocupaba mucho, sino los sentimientos que parecían estar detrás de su nota. Ella realmente se preocupaba y sentía que un mundo completamente nuevo se había abierto ante él. También creyó cada palabra de su último párrafo. No podía sentarse a esperar que Voldemort hiciera algo, tenía que prepararse, tenía que convertirse en ese hombre que Daphne pensaba que podía ser. Harry dobló cuidadosamente la nota y sacó su álbum de fotos de su baúl y lo guardó detrás de una de las fotos. Ahora era parte de sus posesiones más preciadas. Cuando volvió a la cama se dio cuenta de que ni siquiera había abierto el regalo más grande de Daphne y se preguntó qué más tenía guardado para él.
Lo abrió con cuidado porque quería saborear este momento por el que ahora estaba tan agradecido. Se sorprendió al ver una hermosa tela verde. Parecía brillar tenuemente a la luz. La extrajo con cuidado y se dio cuenta de que era una camisa de muy alta calidad que se sentía increíblemente suave en sus manos. Miró el paquete y vio algo totalmente negro. Luego sacó unos pantalones increíblemente lisos y suaves. Juntos, no solo serían las mejores prendas que había usado, sino que serían las mejores que había visto en su vida. Casi era como ella yo veía. Como un hombre que podía usar esa ropa y no parecer un impostor. De repente, tuvo que verse con esa ropa y se vistió apresuradamente. Se acercó al espejo con vacilación, sin estar seguro de si luciría como si perteneciera a esa ropa. Su primera impresión fue de decepción. Todavía era solo un niño flacucho, pero luego se miró más de cerca. Realmente se ve bien con esa ropa. Algo en esa camisa parecía hacer que el color de sus ojos fuera más sobrio. Y de hecho, sus ojos y esa camisa parecían ser exactamente del mismo color. ¿Y cómo había hecho eso? La camisa y los pantalones le quedaban como si hubieran sido hechos a medida específicamente para él. ¿Era algún hechizo para cambiar el tamaño o algo así? ¿Cómo podía ser esto posible? Se quedó mirando su reflejo y trató de imaginarse a sí mismo en el futuro. ¿Podría ser tan fuerte, tan competente? Entonces sintió que una determinación lo invadía. Sí. No había otra respuesta aceptable. Y la respuesta tenía que ser sí.